¿qué voz escuchas tú? Decía hace un rato, la duda surge de las voces que escuchan nuestros sentidos naturales, mientras nuestra fe crece para escuchar o de escuchar la voz de Dios. Y es que vivimos en tiempos en donde hay voces por todos lados, voces en la calle, voces en la televisión, voces en las redes sociales, voces en la familia, voces en la iglesia, voces en la mente, voces en el corazón. Y hay voces que levantan, pero hay voces que destruyen. Hay voces que inspiran, pero también hay voces que contaminan. Hay voces que te acercan a Dios, pero también hay voces que te alejan del propósito de Dios para tu vida. Y la gran pregunta no es si hay voces hablando. La pregunta hoy es, ¿qué voz estás escuchando? Porque la voz que escuchas determina cómo piensas, la voz que escuchas determina cómo decides, la voz que escuchas determina cómo reaccionas, la voz que escuchas determina cómo caminas y hacia dónde terminarás llegando. Es sabido por todos que Adán y Eva escucharon la voz equivocada y perdieron su posición de privilegio, de autoridad. Pero también es conocido que Abraham escuchó la voz correcta y se convirtió en el padre de la fe. Y entonces hoy la pregunta es, ¿qué voz escucha? Ve conmigo rápidamente a Génesis 3:1, porque quiero enseñarte el día de hoy, o que recordemos juntos el día de hoy, los diferentes tipos de voces que podríamos estar escuchando. Como ya lo dije, algunas o todas esas voces determinan cómo decidimos, cómo reaccionamos, cómo caminamos, hacia dónde nos podemos estar dirigiendo. Génesis 3:1 nos dice que la serpiente, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo, y ahí está el tip, la serpiente le habló a la mujer y le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente era astuta y mira cómo habla aquí Satanás. Satanás no llegó con cuernos, no llegó con fuego, no llegó gritando, llegó cuestionando otra voz. Llegó cuestionando la palabra de Dios y dijo, con que dijo también Dios. Así es decir, Dios había hablado, el hombre había escuchado, pero luego llega la serpiente y también le habla al hombre, al ser humano, y el ser humano le pone atención. Y tienes que entender que siempre que la serpiente habla, siempre que Satanás habla, pone duda donde Dios habló con certeza. Otra vez, cuando Satanás habla, Satanás pone duda donde Dios había puesto seguridad. Cuando Satanás habla, pone confusión donde antes había claridad. Cuando Satanás habla, pone deseo donde antes Dios puso límite. Cuando Satanás habla, pone orgullo donde Dios pidió obediencia. Y después la serpiente le dice a la mujer en Génesis 3:4, no morirás. Y cuando la palabra de Dios nos dice ahí que Satanás le dijo a la mujer, no morirás, lo que la serpiente le está diciendo, ojo, a la mujer es, Dios exageró poquito. No es para tanto, no pasa nada. Hazlo una vez. Todo mundo lo hace. No es tan grave. Y con estas frases que te estoy diciendo, Dios exageró, no pasa nada, hazlo una vez, todos lo hacen, no es tan grave. Quizás puedas identificar aquellas ocasiones en las que la serpiente te habló también a ti y te dijo estas mismas palabras. Quizás a ti como joven en la escuela, entre tus compañeros que no tienen temor de Dios, has escuchado esas frases cuando te invitan a hacer algo que no le agrada a Dios, ir a algún lugar que sabes que te puede ensuciar y alguien te dice, no exageres, no es para tanto, no va a pasar nada. Dios entiende. Y la serpiente sigue hablando. Simplemente cambió de idioma. Ya no dice, dijo Dios, morirás, pero no va a pasar nada.
Juan 8:44 nos dice que Satanás es mentiroso y padre de mentira. Y Satanás disfraza sus mentiras como verdades actuales. Y tienes que tener cuidado de no estar escuchando y tomando decisiones porque estás escuchando la voz de la serpiente. Cuando escuchas la voz de la serpiente, terminas creyendo sus mentiras. Y cuando crees sus mentiras, las haces realidad, las haces verdad para ti. Y dice la palabra que el final del camino es muerte. Pero la voz de la serpiente no es la única voz que quizás pudiéramos estar escuchando. Hay otra voz que quizás de la que deberíamos de tener cuidado, es la voz del corazón, porque cuántos sabemos que también el corazón nos habla. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y muchos te dirán, haz lo que sientes. Sigue tu corazón, escucha tu interior. Pero la Biblia nos advierte acerca de tener cuidado cuando nos dejemos llevar por lo que el corazón nos dice. Porque un corazón que habla, cuando no está ahí involucrada la voz de Dios, cuando un corazón habla sin el conocimiento de Dios, sin el temor de Dios, lo que el corazón nos dice es que ames lo incorrecto. Un corazón incorrecto delante de Dios te puede justificar a hacer lo malo. Un corazón que no está cerca de Dios te puede llevar a desear lo prohibido y justificar lo que está mal. Un corazón alejado de Dios te habla para que rechaces la corrección. Mateo 7, 21 al 23, Marcos 21 al 23, acompáñame ahí. Marcos 7, 21. Marcos 7, 21 al 23 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Jesús confirma que del corazón caído sale el orgullo, sale el engaño, sale la envidia, sale la maldad. Por ejemplo, un corazón puede hablar y decir, yo siento dejar a mi pareja, a mi esposo. Un corazón que habla puede decir, yo siento vengarme o yo siento no perdonar. Un corazón puede decirte, yo siento alejarme de Dios. Pero aquí es donde debemos de tener alerta, porque no todo lo que sientes viene de Dios. Sentir algo no lo convierte en correcto. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto en las redes sociales y en las noticias de un montón de hombres y mujeres que porque se sienten que ya no son humanos se creen otra cosa? Entonces, no todo lo que sentimos viene de Dios, y sentir algo no lo convierte en correcto. El corazón necesita ser rendido a Dios, el corazón necesita ser limpiado por Dios, el corazón necesita ser gobernado por el Espíritu Santo. Porque de la misma manera que la palabra nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, también la palabra de Dios en Proverbios 4:23 nos dice que sobre toda cosa que guardemos debemos de guardar nuestro corazón. Pero no solamente está la voz de la serpiente, no solamente está la voz del corazón, sino que también está otra voz de la que debemos de tener cuidado cuando nos habla. Y es la voz del mundo. El mundo tiene una voz muy, muy, muy fuerte. Y esto va también sobre todo para los jóvenes y adolescentes. Porque el mundo te dice, vive para ti. El mundo te dice, busca la fama. El mundo te dice, busca las riquezas, busca el dinero. El mundo te dice, busca el placer, haz lo que quieras, no rindas cuentas a nadie. Y eso es lo que dice el mundo. Haz lo que quieras, haz lo que te venga en gana. No, vive la vida, diría por ahí una canción.
Y si la puedes vivir loca, mejor, dice la canción, ¿no? ¿Y qué crees? La Biblia dice exactamente lo mismo. La Biblia en Eclesiastés dice, vive como quieras, dale gusto a lo que quieras darle gusto. Pero al final de ese versículo en Eclesiastés hay un pero. Y el pero es, pero debes de saber que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. El mundo te habla y te dice, busca esto, busca aquello, busca esto otro. Pero tienes que entender, y lo he dicho antes, en ocasiones especiales, que cada decisión que nosotros tomamos es una semilla que sembramos que tarde o temprano nos va a dar un fruto. Y tienes que sembrar una decisión consciente del fruto que te va a dar. No a corto plazo solamente, sino a mediano y a largo plazo. Y el mundo te dice, tú siembra, tú siembra, tú siembra, tú siembra, no te preocupes por la cosecha. Al final de cuentas, sí te tienes que preocupar por lo que estás sembrando. Primera de Juan 2, 15 al 16 dice, no ames al mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos es vanagloria de la vida. No debemos amar al mundo. El mundo te grita más apariencia, el mundo te grita más ego, el mundo te grita más placer, el mundo te grita menos santidad. Pero Romanos 12:2 nos dice que nosotros no debemos conformarnos, tomar el molde de este siglo, sino debemos de transformarnos en nuestro entendimiento. El mundo quiere moldearte con sus voces, pero Dios quiere transformarte. El mundo dice, si te ofenden, destrúyelos. Jesús te dice, perdona. El mundo te dice, acumula, ten más riquezas. Jesús te dice, da. El mundo te dice, tú tienes que ser el primero. Jesús dice, el que quiere ser el mayor tiene que ser el último y el servidor de todos. Entonces podemos encontrar la voz de la serpiente, la voz del corazón, la voz del mundo, pero hay una voz de la que debemos también tener cuidado. La voz de la iglesia. ¿Cómo que debemos tener cuidado de la voz de la iglesia? Mira, aunque amamos la iglesia, también hay momentos donde algunas voces humanas dentro de la congregación pueden traer desánimo. Ve conmigo a 2 de Corintios 12:20. Dice, ese es 12:2, 12:20, Romanos 12:20. Lo estamos buscando. Ok, lo tenemos en la Biblia, de todos modos, por si no está en pantalla. Romanos 12:20. Ahí dice, pues me temo, Pablo le está hablando a la iglesia en Corinto y dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros, fíjate las voces de la iglesia, envidias, contiendas, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Aquí habla de una voz de la iglesia que no se debe escuchar, que no se debe hablar. A veces, una voz en la iglesia dice, tú no eres útil, tú nunca cambiarás, aquí siempre ha sido así, no lo intentes, hablaron mal de ti, oíste lo que dijeron, viste cómo lo hicieron. Y todas esas son voces que aún pueden surgir de dentro de la iglesia, que en lugar de edificar, destruyen. Recuerda algo, no toda voz que suena dentro de la iglesia representa la voz de Dios. Hay personas heridas hablando desde las heridas. Por ejemplo, David fue ungido rey y aún así David fue criticado por su propia familia. Jesús fue perfecto, pero aún así fue rechazado por los religiosos.
Cuida, amada iglesia, y no dejes que la murmuración, el chisme, apague el llamado divino y propósito dentro de la iglesia. Porque el chisme, la murmuración, la división no surge de afuera, surge de adentro. Entonces debes de tener cuidado de la voz de la serpiente, de la voz de tu corazón que es engañoso. Debes de tener cuidado de la voz del mundo. Debes de tener cuidado aún de aquellas voces dentro de la iglesia que pudieran estar dañando tu vida y tu crecimiento y tu caminar en Cristo. Pero la voz importante que nosotros debemos escuchar es obvio, es la voz de Dios. Si nosotros vamos a Juan 10:27, vamos a ver algo interesante. Juan 10:27. Dice ahí el Señor Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. La historia del gran profeta Samuel inicia cuando él era niño y él está en el templo y está dormido. Y de repente Samuel, siendo niño, está dormido y empieza a escuchar que le hablan y le dicen: Samuel, Samuel. Y él se levanta de su cama, va donde está el sacerdote y le dice: ¿me hablabas? Y el sacerdote le dice: yo no te hablaba, vete a dormir. Él se va a dormir otra vez y se oye la voz nuevamente que le dice: Samuel, Samuel. Se vuelve a levantar Samuel, va donde está el sacerdote Elí. El sacerdote Elí le dice: yo no te llamé. Pero si vuelves a escuchar la voz, tú vas a decir: habla, Señor, porque tu siervo oye. Porque Elí se dio cuenta que Dios le estaba hablando a Samuel. Samuel se va a su cama siendo niño, tercera vez esa noche, Dios le vuelve a hablar: Samuel, Samuel. Y entonces Samuel reconoce que la voz que está oyendo no es la voz del sacerdote, no es la voz del compadre, no es la voz de la amiga, no es la voz del pastor, ni siquiera es la voz del líder, es la misma voz de Dios hablándole a él, y él aprende a conocer la voz de Dios. Y aquí en el Evangelio de Juan 10:27 nos está hablando de que las ovejas escuchan la voz y conocen la voz de Dios. Dios sigue hablando. Una madre tiene la particularidad de que si hay un montón de niños jugando en el parque y de repente oye a su hijo llorar, ella identifica que es su hijo quien está llorando, porque conoce la voz de su hijo. Una sensibilidad igual debiéramos tener tú y yo para poder distinguir la voz de Dios de entre todas las otras voces. ¿Cómo saber que es Dios quien nos está hablando, que no es la serpiente, que no es mi corazón, que no es la iglesia, sino que es Dios quien nos está hablando? Mira, por su palabra. ¿Por su qué? Lo he dicho muchas veces, iglesia. La Biblia no se lee, la Biblia se oye. Dios te quiere hablar a través de su palabra. ¿De su qué? De su palabra escrita. Dios te quiere hablar. Si quieres distinguir entre tu mano derecha y tu mano izquierda, vea la palabra de Dios. Dios te habla también a través de su Espíritu. El Espíritu Santo que mora en ti también te habla. Te redarguye, te inspira, te direcciona, te da sabiduría. Dios te sigue hablando a través de una convicción interior, por lo que la palabra de Dios ha sido implantada en ti. Dios te habla a través de consejos sabios. Aún como lo oíamos en los testimonios, Dios te habla a través de circunstancias dirigidas por Él. La voz de Dios trae paz. La voz de Dios corrige con amor. La voz de Dios guía con claridad. La voz de Dios desafía con propósito. La voz de Dios desafía con propósito. Cuando Dios te habla, no te habla para que te quedes estático. Cuando Dios te habla es para que te pongas en acción, y ponerte en acción es un desafío. Muchos quieren escuchar a Dios. Pero ¿qué tal si Dios te dijera algo incómodo? Muchos quieren escuchar la voz de Dios, pero no quieren que les pida nada. Pero la voz de Dios desafía. La primera vez que Abraham escuchó la voz de Dios, Dios le dijo esto: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¡Wow!
Imagínate que tú le digas a Dios, Dios, háblame. Y lo primero que Dios te diga es, deja tu tierra y tu parentela y vete. ¿Cuántos de nosotros diríamos, te reprendo, Satanás, pensando que no nos conviene lo que nos está desafiando a hacer? Hebreos nos dice que cuando Dios le habló así a Abraham, dice que Abraham salió y obedeció sin saber a dónde iba. Y ahora es considerado el padre de la fe. Imagínate eso. Sal de lo conocido. Deja la comodidad. Camina sin mapa. Y dice ahí en Hebreos 11:8 que Abraham salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Pero él tenía la seguridad de que estaba escuchando la voz de Dios. No caminó por vista, caminó por voz. No era lo que veía, lo que le estaba dando la dirección. Era la voz de Dios la que le estaba dando la dirección. En Mateo 14:29 vemos que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ven. Una voz de autoridad sacó a Pedro de la barca. Mientras otros se quedaron seguros, Pedro caminó sobre el agua. Juan 11:43 nos dice que aquel hombre que estaba muerto en la tumba 3 días atrás, Jesús le dijo, sal fuera. Una voz de autoridad le dio vida. Y sabes, la misma voz sigue sonando hoy en día para nosotros. Nos sigue hablando para que tengamos vida. Nos sigue hablando de la barca para que caminemos sobre las aguas en fe, sobre aguas turbulentas. Nos sigue hablando y nos dice, sal de tu tierra y tu parentela, hay algo mejor para ti. Pedro estaba cansado, frustrado una noche, vacío. Y Jesús le dice, ve mar adentro, echa tus redes. Una palabra de Dios cambió una noche perdida en una pesca milagrosa. Pero ¿cómo diferenciar la voz de Dios? Te lo vuelvo a decir, así como una madre reconoce el llanto de su hijo, así el creyente aprende a reconocer la voz de Dios de entre muchas voces. ¿Cómo? Número 1, con intimidad diaria. Entre más tiempo pasas con Dios, más conoces su timbre de voz. Con la Biblia abierta. Paréntesis y comercial. Te quiero volver a extender la invitación a que cuando vengas al templo vengas con Biblia impresa. O a menos de que cuando llegues al templo apagues el Wi-Fi y tus datos. Porque no sé si a ti te pasa que cuando abres tu Biblia en el teléfono, de repente ya te llegaron los mensajes atrasados y las notificaciones de todo lo que tenías perdido. Y para cuando lo cierras, ya acabamos de leer el pasaje de la Biblia. Entonces quiero recomendarte, quiero pedirte, quiero desafiarte a que cuando vengas al templo vengas con Biblia impresa y no te confiesa que en las pantallas va a aparecer. Porque Dios te quiere hablar con la Biblia abierta. ¿Y por qué me refiero con la Biblia abierta? Mira, Dios nunca contradice su palabra. Estamos hablando de voces, la voz de la serpiente que usó la misma palabra de Dios para hacer que Jesús cayera en tentación. Cuando nosotros abrimos la Biblia, nosotros entendemos y escuchamos lo que Dios quiere para nosotros y Él nunca se va a contradecir en sus propósitos para nosotros. Dios nunca te va a decir algo que contradiga lo que ya había dicho como ordenanza y promesa. Distinguimos la palabra de Dios con obediencia. La voz de Dios se aclara cuando obedeces lo último que ya te dijo. Todas las promesas de Dios tienen algo que nosotros tenemos que hacer para que esa promesa se active. Y cuando nosotros caminamos hacia esa activación se llama obediencia. Y queremos las promesas de Dios, pero no queremos ser obedientes a lo que implica la promesa de Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová, pero también dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Quiero que mis hijos vengan a Cristo, sí, pero la palabra de Dios nos dice también
que no debemos de provocar a ira a nuestros hijos y mucho menos usar la palabra para poder provocarlos a ira. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, y cuando somos obedientes a la palabra de Dios, la voz se aclara cuando obedecemos lo último que ella nos dijo. La voz de Dios trae paz. La palabra de Dios puede desafiarte, pero no puede confundirte. Cuando Jesús les hablaba a sus discípulos en medio de la tormenta, lo que producía la palabra de Dios en ellos era paz. Y sobre todo, cuando nosotros distinguimos y escuchamos la voz de Dios, hay un fruto espiritual. La voz correcta produce santidad, la voz correcta produce amor, la voz correcta produce crecimiento. Si hasta ahorita no has producido santidad, no has producido amor, no has producido crecimiento, no has producido multiplicación de fruto, entonces yo te preguntaría, ¿qué voz estás escuchando? La voz de Dios trae bienestar. Jeremías 29:11 dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Dios no piensa destrucción para ti. Cuando Dios te habla, piensa en tu futuro, en un futuro glorioso. La voz de Dios no se contradice. Si una voz contradice la palabra, entonces no viene de Dios. Aunque brille, aunque emocione, aunque impresione, si esa voz contradice la palabra de Dios, no viene de Él. Dice la palabra: si aún viniera un ángel y les enseñara un evangelio diferente, no lo oigas, aunque sea un ángel. La voz de Dios, ya lo dije, nos desafía a crecer. Dios llama a salir de la barca, Dios llama a dejar Ur, Dios llama a perdonar, Dios llama a servir, Dios llama a creer, Dios llama a multiplicarse. La palabra de Dios desafía, pero ese desafío requiere de fe. La duda nace de lo que ven tus ojos. La fe nace de lo que oyen tus oídos y tus sentidos espirituales. Romanos 10:17 dice: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué Dios quiere? ¿Cómo Dios quiere hablarte? ¿Qué palabras tiene Dios para ti? Quizás en algún momento a algunos de ustedes Dios les llame a dejar su tierra y su parentela para convertirse en misioneros. Ese que dijo se anota al final conmigo. A lo mejor Dios te va a llamar a servirle en algo que ni te imaginas, y Dios te va a hablar, y te va a hablar claramente. Pero ¿sabes? Hay otras palabras que Dios ya está enunciando para nosotros. Palabras como la siguiente: voz de Dios, no te dejaré ni te desampararé. Palabras que dicen: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y Dios te dice: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Y Dios te dice: yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y Dios te dice: yo abriré camino donde no lo hay. Y Dios te dice: sanaré tus heridas, sanaré tu tierra. Y Dios te dice: supliré todo lo que te falta conforme a mis riquezas en gloria. Y Dios te dice: mi paz guardará tu corazón. Dios te dice: el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará. Hoy Dios te dice: te daré vida abundante. Hoy hay muchas voces compitiendo por tu atención. Nunca lo he dicho, pero desde aquí sí se ve cuando estás predicando cuántos están clavados en el teléfono. Porque hay muchas voces queriéndote llamar la atención para que no pongas atención a lo que Dios quiere decirte. Hay muchas voces queriendo captar tu atención, queriendo que siga su sonido. Porque la serpiente sigue hablando, porque el corazón sigue hablando, porque el mundo habla, porque la gente habla. Pero por encima de todas esas voces, Dios sigue hablando. No escuches la voz que te hunde. No escuches la voz que te llama a ningún rumbo. No escuches la voz que te condena. No escuches la voz que no te edifica. Escucha la voz que te restaura.
No escuches la voz que te paraliza, escucha la voz que te envía. La pregunta no es si Dios habla, porque Dios está hablando a su iglesia. La pregunta es qué voz estás escuchando tú. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Y pregúntate, ¿qué voces has escuchado hasta hoy? Y si las voces que has escuchado hasta hoy, ¿a qué destino te han llevado hasta ahora? ¿Cuál es el fruto de esas voces? Porque hemos estado hablando mucho del mover del Espíritu Santo para nosotros en este tiempo. Y hoy, en el nombre de Jesús, Padre, quiero pedirte para tu iglesia que abras nuestros sentidos espirituales para escuchar tu voz. Abre nuestros oídos espirituales de tal manera que podamos escuchar tu voz de maneras que aún no lo habíamos imaginado, que no lo habíamos soñado ni pensado. Abre nuestros ojos espirituales para que a través, Señor, de la lectura de tu palabra, aún podamos ver, Señor, cómo tú nos estás hablando y podamos convertir, Señor, esas letras en palabras, que dejen de ser, Señor, logo y que se convierta en rema para nosotros. Abre, Señor, los sentidos espirituales de tu iglesia, que tengamos la capacidad de discernir tu palabra de aquellas voces, Señor, que nos apartan, que nos hunden, que nos distraen. Abre nuestros oídos, Señor, porque sabemos que tú sigues hablando. No has cambiado, eres el mismo ayer y lo serás por la eternidad. Sigues hablando a tu pueblo, sigues dando visión, sigues dando dirección. Queremos tener oídos abiertos, Señor, no como iglesia, sino como familias que formamos tu iglesia. No como familias solamente que formamos tu iglesia, sino como personas que somos parte de esas familias. Que aún, Señor, en la intimidad de nuestro hogar podamos buscar, Señor, de tu dirección, de tu voz, hablando a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestra iglesia, a nuestros trabajos, a nuestros ministerios. Que aún de manera, Señor, creativas y sobrenaturales, podamos seguir escuchando tu voz. Queremos conocer tu voz y seguirla como lo dice tu palabra. Padre, gracias, porque si hasta ahora hemos sido testigos de cosas sobrenaturales, lo que viene, Señor, para tu iglesia será aún mayor conforme a tu promesa. Abre nuestros sentidos a lo espiritual. Eso, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios está hablando. Me acuerdo de un versículo que mi hermano Osvaldo usa mucho. Si oyeres hoy su voz, Osvaldo, no endurezcáis vuestro corazón. Abre tus oídos, iglesia. Dios te bendice.